Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía, cuarto grado. Lección 1. En busca de México. Localización de los límites territoriales de México. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Observa la imagen del globo terráqueo y con la ayuda de tu maestro localiza México. Observamos la imagen del globo terráqueo y remarcamos lo que es México. ¿En qué parte del continente se localiza México? México se localiza en el norte del continente americano. Observemos el globo terráqueo. Nuestro continente está dividido en tres partes. Norte del continente americano, denominado Norteamérica. Centro del continente americano, denominado Centroamérica. Sur del continente americano, denominado Sudamérica. México entonces se localiza en la parte norte de nuestro continente. El nombre del continente al que pertenece México. México pertenece al continente de América, como lo observamos en el globo terráqueo. Continente de América. ¿Qué países están al norte y al sur de nuestro país? Al norte, Estados Unidos de América. Al sur, Guatemala y Belice, que son fronteras de la República Mexicana. Observemos el mapa. Al norte, Estados Unidos de América. Al sur, Belice y Guatemala. ¿Con qué limita nuestro país al este y al oeste? Al este con el Golfo de México, al oeste con el Océano Pacífico, que son límites de nuestro país. Observemos el globo terráqueo. Al este con el Golfo de México, al oeste con el Océano Pacífico. ¿Puedes localizar Oaxaca en este globo terráqueo? ¿Por qué? Quizás sí se pueda localizar Oaxaca, pero el globo terráqueo no está en la representación adecuada para localizar los estados de nuestro país, ya que esta representación tiene una escala muy pequeña y solo es posible comparar el tamaño y la forma de los países, continentes y océanos. Por lo tanto, no ofrece detalles de la división política de cada país. ¿Qué información del territorio mexicano puede proporcionarte un globo terráqueo? ¿Qué información puede proporcionarte una fotografía? El globo terráqueo ayuda a identificar el tamaño de México respecto a los otros países del mundo, sus límites políticos y naturales, los cuerpos de agua más importantes y los océanos que bañan las costas del territorio. En cambio, de una fotografía solo obtenemos el relieve, la flora, la fauna, los planos de las ciudades, entre otros. Aprendamos más. En el globo terráqueo de la página anterior se pueden localizar países como México. Si pudieras girarlo, descubrirías que existen más países en porciones de tierra llamadas continentes, que están separadas por enormes cantidades de agua salada, llamadas océanos. México se ubica en el continente americano, el más largo del mundo, y como todos los países, tiene límites que le dan forma y extensión a su territorio. Observen el mapa de México en el mundo, en su Atlas de México, así como el mapa Límites de México que está en el anexo página 185. Observamos México en el mundo. México está ubicado en el continente de América. Observemos los otros continentes: África, Europa, Asia y Oceanía. Límites de México, página 185. ¿Qué lugar ocupa nuestro país por su extensión dentro del continente americano? De acuerdo a su extensión territorial, México ocupa el quinto lugar en el continente americano, con una superficie total de 1.960.189 kilómetros cuadrados, como lo observamos en la tabla. En la rosa de los vientos del mapa Límites de México, página 185, coloquen la letra N en la punta que marca el norte, la S en la que señala el sur, la E en el este u oriente y la O en el oeste u occidente. Colocamos las letras norte, sur, este, oeste. Tracen con color azul los ríos que están en el límite entre México y los países vecinos.
Anoten sus nombres en las líneas que lo señalan. Río Colorado, Río Bravo, Río Hondo, Río Sumacinta, Río Suchiate. Con colores diferentes, coloreen el país vecino del norte y los países vecinos del sureste de México. Anoten sus nombres. En la parte norte localizamos a Estados Unidos. Lo coloreamos en verde. En la parte sur localizamos a Belice y a Guatemala. Escriban en el lugar correspondiente los nombres del Golfo de México y del Océano Pacífico. Colocamos los nombres: Golfo de México, Océano Pacífico. Fronteras o límites de México. Así como el lugar donde vives está separado de otros mediante alambrados, cercas o plantas, en el mundo existen límites para saber hasta dónde se extiende el territorio de cada país. A estos límites internacionales se les llama fronteras. Las fronteras se han establecido y modificado generalmente como resultado de conflictos entre las naciones, las cuales finalmente negocian los lugares donde quedarán los límites de su territorio. Para establecer dónde termina un país y empieza otro, se marcan límites convencionales, que pueden utilizar elementos naturales, como ríos, montañas o lagos. También se señalan con monumentos, cercas o muros, a los que se les llama fronteras artificiales. México tiene fronteras naturales y artificiales con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice. El río Suchiate es el límite natural que define una parte de la frontera entre México y Guatemala. Actividad. Observa la imagen que corresponde al río Bravo y a las ciudades de Nuevo Laredo, México y Laredo, Texas, y junto con un compañero contesten las siguientes preguntas en su cuaderno. ¿Qué países y ciudades tienen al río Bravo como límite común? Países: Estados Unidos de América y México. Algunas de las ciudades son Ciudad Juárez con El Paso, Laredo, Texas con Nuevo Laredo, Tamaulipas, McAllen, Hidalgo, Texas con Reynosa, Tamaulipas, y Brownsville, Texas con Heroica, Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué importancia tiene el río para ambos países? El río es la frontera natural más importante entre los dos países. Es una de las mayores fuentes de abasto para el riego de los campos agrícolas. Es decir, el río es el límite político natural entre México y Estados Unidos de América, y con ello se establecen derechos y obligaciones que definen la soberanía de ambos países. Anoten las diferencias entre las ciudades o poblados que están en uno y otro lado de la frontera. Las diferencias más notorias son el tipo de mantenimiento o cuidado que se le da a los límites naturales, las condiciones de los edificios, calles, alumbrado público y la disposición de las casas. Otras de las diferencias pueden ser el idioma, aspectos culturales y políticos. Islas, litorales y mares mexicanos. Además de las fronteras terrestres, algunos países tienen límites en el mar. México extiende sus límites sobre el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Las porciones del océano que pertenecen a México se conocen como mar patrimonial y se miden desde la línea costera o litoral hasta 370.4 kilómetros mar adentro. La palabra litoral hace referencia al sitio perteneciente a la orilla o costa del mar, también para definir a la costa de un mar, país o territorio, es decir, es la transición entre el ecosistema terrestre y el marino. El mar patrimonial es equivalente a la zona económica exclusiva. La porción más cercana a la costa del mar patrimonial se denomina mar territorial. Su extensión y distribución la puedes observar en el mapa Islas y Mares de México, página 186 del anexo, y en la página 77 de tu Atlas de México. Observemos los mapas. Litoral. Es la referencia de la orilla o costa del mar, como lo observamos en el mapa. El mar territorial es la porción más cercana a la costa del mar patrimonial, como lo observamos en la imagen. El mar patrimonial es equivalente a la zona económica exclusiva, como lo observamos en el mapa.
Límites territoriales, islas y mares. Mapa del Atlas de México, página 77. En los océanos que rodean a México hay numerosas islas que también son parte del territorio nacional. Algunas son muy importantes por su fauna marina, por el turismo que atraen y porque su ubicación permite extender el mar patrimonial, como ocurre con las islas Revillagigedo. Una isla es una porción de tierra o rocas rodeada de agua. México tiene más de 3.000 islas que se encuentran en su mar patrimonial, además de las que se localizan en ríos, lagos, lagunas y presas. Observen el mapa Islas y Mares de México, localizado en la página 186 del anexo, y discutan las siguientes preguntas. ¿Qué islas se observan en el mapa? Observemos el mapa. Isla Guadalupe, Cedros, Ángel de la Guarda, Tiburón, Cerralbo, Marías, Revillagigedo, Arrecife Alacrán, Cozumel, Cayo Centro. Son algunas islas que observamos en el mapa. Ahora las anotamos como respuesta. ¿Qué litoral es más largo? El del Océano Pacífico es el litoral más extenso de México. Observemos el mapa. El litoral del Golfo de México tiene una extensión de 2.429 kilómetros. El litoral del Océano Pacífico tiene una extensión de 7.828 kilómetros. Por lo tanto, podemos decir que el más extenso es el Océano Pacífico. ¿Qué estados tienen litoral? En el litoral del Pacífico encontramos a Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Observemos el mapa. Litoral del Océano Pacífico: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California. Litoral del Golfo de México: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. ¿Qué diferencias observas entre el litoral de Veracruz y el de Jalisco? Que el litoral de Veracruz es más extenso que el de Jalisco. Observemos el mapa. Litoral de Jalisco. Litoral de Veracruz. Como lo observamos, es más extenso el de Veracruz. Investiguen por qué son importantes los océanos que rodean el territorio de México. Los océanos son importantes para nuestro país porque representan una riqueza natural y económica. Existe una amplia diversidad de recursos marítimos de flora y fauna. Económicamente son muy significativos, ya que cuentan con recursos no renovables como petróleo y gas natural, así como una extensa variedad de especies marinas y playas con potencial turístico. En las actividades anteriores, identificaste los límites de México y la extensión de su superficie. Ese espacio es su territorio. En él habita y se desenvuelve la población. El territorio se conforma no solo por una porción de tierra, también incluye los ríos y lagos que están dentro del país, los mares con los que limita y el espacio aéreo que lo cubre, lo cual indica que México es dueño del agua, el suelo y el subsuelo, así como de los recursos naturales que ahí se encuentran. Esta es la razón por la que a través del tiempo los países han defendido con tanto empeño sus territorios. La extensión y la forma del territorio mexicano han cambiado a lo largo del tiempo, como resultado de invasiones y conflictos con distintas naciones. Un dato interesante: en el Golfo de California existen 244 islas consideradas Patrimonio de la Humanidad. Alrededor de estas habitan 90 especies de peces exclusivas de México, por ejemplo, el pez marlín y la totoaba. Apliquemos lo aprendido. Actividad: el cartero fronterizo. Repaso de la lección 1. En busca de México. Los límites de México. Los continentes son grandes extensiones de tierra.
separadas por los océanos o por algún tipo de límite terrestre. Están divididos en territorios llamados países, que se delimitan por fronteras. Las fronteras pueden ser naturales y artificiales. Las naturales utilizan como límites elementos de la naturaleza, como ríos, montañas u océanos. Las artificiales son construidas por el ser humano, como muros, cercas o monumentos. Nuestro país, Estados Unidos mexicanos, se localiza en el continente americano. Su territorio incluye numerosas islas y está delimitado por fronteras naturales y artificiales. Su extensión es de 1.964.375 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el nombre que recibe el modelo del mundo reducido a una esfera pequeña? Globo terráqueo. ¿Cuál es el nombre del continente donde se ubica México? Continente americano. En la rosa de los vientos, la N indica norte, la S señala al sur, la E el este u oriente y la O el oeste o poniente. Los cartógrafos elaboran mapas para señalar la ubicación de diferentes lugares y proporcionar información sobre ellos. En los mapas puedes encontrar los países vecinos, los ríos o las montañas que sirven de límite entre uno y otro país, o las ciudades que ahí se encuentran. El planeta tiene pequeñas y grandes masas de tierra llamadas islas y continentes, las cuales están separadas por enormes cantidades de agua salada, llamadas océanos. ¿Qué países del continente americano son más grandes que México? Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. ¿Qué lugar ocupa México en América de acuerdo con su extensión? Quinto lugar. ¿Cuáles son fronteras naturales entre México y Estados Unidos de América? Los ríos Bravo y Colorado. ¿Cuál es el litoral oeste de México? El Océano Pacífico. ¿Cuál es el nombre oficial de nuestro país? Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son los límites de México? Al norte, Estados Unidos de América. Al sur, Guatemala y Belice. Al oeste, el Océano Pacífico. Al este, el Golfo de México y el Mar Caribe. Además de las fronteras terrestres, algunos países tienen límites en el mar. ¿Qué nombre reciben estas fronteras? Litorales, mar patrimonial. El Golfo de México tiene una extensión de 2.429 kilómetros de litoral. El Mar Caribe tiene una extensión de 865 kilómetros de litoral. El Océano Pacífico tiene una extensión de 7.828 kilómetros de litoral. ¿Qué nombre recibe la porción de tierra firme rodeada por agua? Isla. En la zona norte se encuentra el río Bravo, también conocido como Río Grande, límite natural de nuestro país con Estados Unidos de América. Este río atraviesa los estados de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En la zona sur se ubica el río Hondo, que se encuentra en el estado de Quintana Roo y sirve de frontera natural con Belice. Otro límite natural con Belice es la bahía de Chetumal, el Arroyo Azul y el meridiano Garwood. Haciendo límite natural con Guatemala en el sur, México tiene el río Suchiate y el Usumacinta, que se encuentran en el estado de Chiapas. En Guatemala se encuentra el río Chijoy, que se une al Usumacinta y hace frontera con nuestro país. También se encuentra el volcán Tolcano, los cerros Buenavista e Ixbul. ¿Cuáles son algunas islas de México? Guadalupe, Cedros, Ángel de la Guarda, Tiburón, Cerralbo, Marías, Revillagigedo, Cozumel, Cayo Centro y Arrecife Alacrán. ¿Cuál es el litoral más largo? El del Océano Pacífico. ¿Qué estados del país se encuentran en ese litoral? Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿Qué estados se encuentran en el litoral más corto? Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¿Qué estados no tienen costas? Coahuila, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro. Y con esto finalizamos esta parte del video.
esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.